Y ha llegado uno de los momentos que por lo menos este servidor le guarda mucha expectativa. Es el jueves de inmigración. Se conecta con nosotros de inmediato nuestro abogado de inmigración de cabecera, John de la Vega. Abogado experto en asuntos migratorios. Abogado, un gran saludo y abrazo a la distancia. Hay mucha actividad en las cortes de inmigración, hay mucha actividad en el Departamento de Seguridad Nacional. Tenemos mucho de qué hablar en el día de hoy, creo. Sí, claro, y como ya sabes, esto sigue cambiando a diario, la actualización migratoria no para y espero que esto pueda ayudar a la comunidad. Este es el objetivo, precisamente. Mientras esta entrevista se va generando, le quiero recordar a todos ustedes que los datos para contactar al abogado John de la Vega van a estar publicándose a lo largo de todo este segmento, porque en este preciso instante que atraviesa el país desde el punto de vista migratorio, usted tiene que estar protegido. Como un ciudadano de otro país, si usted pretende llegar al sueño americano, tiene que hacerlo de la manera correcta. ¿Y de qué manera? Asesorándose con expertos, asesorándose con quien tiene experiencia, con quien puede representarlo. Y en este caso, John de la Vega está conectado con nosotros para aclarar algunas de las dudas que están apareciendo en estos momentos. A través de las redes sociales hemos visto que hay mucho temor por la presencia de agentes de ICE dentro de las cortes de inmigración. ¿Esto es usual? ¿Esto se había registrado con tanta notoriedad en el pasado? Abogado, ilústrenos, por favor. Bueno, en los últimos, yo creo que 7 a 10 días nos hemos dado cuenta que el Departamento de Seguridad Nacional ha desplegado un operativo a nivel nacional en todas las cortes de inmigración, en la cual los funcionarios de ICE se encuentran literalmente en los pasillos y el lobby de los tribunales en espera para poder detener a ciertas personas. El target que tienen ahora la prioridad que tienen son aquellas personas que la fiscalía desestime su caso en la Corte de Inmigración y que la persona tenga menos de 2 años en el país, porque el gobierno puede iniciar un proceso de deportación expedita para poder en tiempo récord expulsar a estas personas del país. El día de hoy, como ya sabes, yo voy bastante a las cortes de inmigración y en la oficina de Miami, en el piso donde yo me encontraba, habían 6 funcionarios literalmente en el pasillo. Y lo que observé fue que la fiscal que teníamos en esas audiencias son audiencias preliminares, así que hay muchos casos, muchos inmigrantes esperando esa audiencia. Le dio un listado al asistente del juez migratorio y le dijo: mira, esos casos son los que vamos a desestimar para que sepas que son prioridad para poder así, ¿sabes? Soltarlos y poder ser detenidos al momento que entren, que pasen por el pasillo. Y esto es algo que lo estamos viendo cada vez más. Ya sabes que esta administración necesita mostrar cifras al final de año y se han dado cuenta que estos serían, y lo dijo alguien en una de las redes sociales, sería como el mango bajito, le llamaron, que esas personas que desestimen y los oficiales literalmente estén ahí en el pasillo para detenerlos. Hay que ser muy cuidadoso con esta nueva estrategia. Abogado, ser cuidadoso quiere decir que hay que ir acompañado. No vaya a entender a alguien aquí. Y es que, bueno, ahí estamos viendo una de las imágenes que se han registrado a través de las redes sociales, como en una corte de inmigración allí Eso es en arrestaron. Miami. Te Esto, lo puedo decir que eso es en Miami. eso es acá en Miami. Eso ocurrió recientemente, abogado. Sí, y Eh, lo a- estamos viendo cada vez más. Abogado, cuando le preguntamos a la coalición de inmigrantes de Florida sobre esta situación, nos decían que los agentes de ICE tienen una cuota con la que tienen que cumplir, de arrestos, de detenciones, una meta. El propósito se llevan por delante a pesar de que existan dudas razonables sobre la integridad de estos inmigrantes. ¿Qué podemos desestimar o atribuirle a esta acusación? Sí, es que todas estas órdenes vienen de allá arriba de Washington. O sea, al final del día la Casa Blanca lo que quiere ver es cifras, no importa dónde las puedan conseguir. Están entonces presionando a los fiscales para poder así desestimar casos y que la persona literalmente no tenga ningún tipo de procedimiento y al momento que salga, ya sea en el lobby o en el pasillo, sean detenidas, se las llevan por una puerta de atrás y un centro de detención para ser deportados. Entonces, ¿qué ocurre? La recomendación número uno, claro está, que siempre la persona esté representada por un abogado. Número dos, que si vas a aplicar algún tipo de beneficio migratorio, que no lo dejes a última hora.
muchas de las personas que el día de hoy observé, no habían aplicado todavía ningún tipo de protección y no tenían abogado. Solo con decirte que de 30 casos nada más habían 2 que estaban representados por abogados. Sé qué ocurre, la gente me dice, bueno, pero si están deteniendo a los inmigrantes, los abogados no van a hacer nada. Yo le digo, es que la idea es que la estrategia sea estudiada y analizada antes de la audiencia para poder establecer los riesgos, las consecuencias, los beneficios y entonces así planear antes de llegar a esas audiencias. Yo le digo a las personas, los abogados no pueden pelear con el funcionario, no pueden bloquear la salida del funcionario, eso es un crimen, no se puede hacer, pero ciertamente no quieres ir desprotegido sin saber lo que puede ocurrir en esa audiencia. Abogado, hay mucho temor, pero también entiendo que hay una búsqueda por parte de agentes de ICE de personas que están cometiendo delitos. Lo sucedido en Texas, donde involucra a una pareja de venezolanos en la que fallece lastimosamente una aspirante a cadete de las Fuerzas Armadas estadounidenses, esto fue producto, además de la imprudencia, obviamente. No estoy hablando en nombre de mi investigación, estoy hablando en base a los hechos que se han mostrado desde el punto de vista periodístico, pero el hecho de la omisión por tratar de marcharse, el hit and run, esto involucra una grave responsabilidad criminal en este caso, bajo la tipificación de los delitos. Es decir, recordarle a las personas que se encuentran en una situación migratoria débil, que también sumar a eso un riesgo ante este tipo de situación es un agravante que puede involucrar la deportación inmediata. Sí, desconozco el estatus legal de la señora que Sí. se causó esta tragedia con el tema del jet ski en Texas. Ciertamente, al momento de que tú huyes de una escena, sufrir inminente daños, puede fallecer, es tu responsabilidad de no salir corriendo, sino poder llamar a las autoridades, tratar de ayudar en el momento. Entonces, cuando esta persona huye, ya se ha mostrado que hay un riesgo de que el día de mañana no se le pueda dar fianza porque puede ser que se escape, que se desaparezca y no vaya a sus audiencias. Así que lo que va a pasar en este caso es que al haber huido es una agravante al momento de que estén en procesos de decidir, de sentencia, de juicio. También, si esta persona se encuentra indocumentada, al momento que sea referida al servicio de inmigración, lo más seguro es que sea deportada de manera expedita. Es un momento trágico, terrible lo que ha ocurrido, pero al mismo tiempo, como comunidad venezolana, el daño que hace este tipo de personas que se encuentran en los Estados Unidos cometiendo crímenes. Yo siempre le digo a las personas que los primeros que queremos que deporten a este tipo de elementos, de sujetos del país, somos los mismos venezolanos que hacemos las cosas bien y que queremos aportar a esta comunidad. Este tipo de hechos, delitos graves, pueden ser motivos para arrebatar, anular beneficios migratorios, entendiendo que estas personas, las involucradas como autores del lamentable hecho en Texas, abogado, puedan tener algún tipo de amparo, un sometimiento a una petición de asilo. ¿Esto puede ser anulado con este tipo de situaciones? Desconozco exactamente cómo Claro. funcionan las leyes penales en el estado de Texas, pero usualmente esas agravantes de huir de una escena como la ocurrida en el lago, ciertamente puede ser utilizado en contra y yo creo que puede calificar en algunas oportunidades como una felonía en ese estado de Texas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya tienes una felonía en tu récord y se revisa el por qué tienes esa felonía, eso puede ser que el día de mañana te cancelen automáticamente un proceso como el de asilo, como el de TPS, como el permiso de trabajo. O sea, ya tienes una marca de por vida en tu expediente migratorio y los chances de que te puedas quedar aquí el día de mañana son extremadamente mínimos, por no decir cero. Esto tiene que servir de ejemplo a otras personas de siempre ser prudentes, seguir las leyes y aportar a la sociedad norteamericana. Abogado, ahora cambiando el tema, ¿qué podemos hablar sobre la situación de TPS para los venezolanos? Que hay muchas dudas ante lo que es, como decimos nosotros en el gran coloquial, el pimponeo entre las cortes. No sabemos a ciencia cierta en qué escenario están los
permisos de trabajo, hemos visto el pronunciamiento en torno al parol humanitario. Vamos a actualizar ahora porque todo cambia. En cuestión de horas siempre hay una determinación completamente diferente a la que se registraba incluso la semana pasada. Cuéntenos. Sí, bueno, y vamos a hablar ahorita de la última información actualizada. Sí. Y lo que ocurrió fue que el gobierno de los Estados Unidos le pidió a la Corte Suprema que bloqueara temporalmente la decisión del juez federal de California, Edward Chen, que el juez había aprobado de que continuara el programa de TPS, especialmente para esos del registro del 2023. Entonces, ¿dónde estamos ahora en estos momentos? La Corte Suprema aprobó esa petición del gobierno federal de manera temporal hasta que se decidan los méritos del caso. Entonces nos encontramos ahorita con el grupo del TPS del 2021, se vence en septiembre del 2025, sigue vigente y todavía tenemos hasta julio para averiguar si el gobierno va o no a extender ese TPS del 2021. Pero después tenemos el TPS del 2023, donde hemos entrado en un área gris de inmigración porque se bloqueó esa orden del juez federal Edward Chen, pero el gobierno de los Estados Unidos no nos ha dado más información de si piensan por su lado con esta decisión temporal acabar completamente con los permisos de trabajo o con esas renovaciones que ya se han enviado. Eso es lo que yo no tengo respuesta por los momentos. Puede ser que mañana tenga respuesta, pero hoy no hay respuesta. Lo que les recomiendo es que si califican para el re-registro, que lo envíen, que lo hagan. La tarifa de inmigración es sumamente baja. No vayan a perder esa oportunidad, porque si llega a ganarse en los méritos del caso, que no hemos llegado todavía a los méritos, esto todo es medidas cautelares que hemos hablado. No se ha tocado todavía el mérito de decir, mira, sí o no es válido las decisiones de la Casa Blanca. Entonces, si llegamos allí y ganan los tepecianos, hiciste todos tus registros a tiempo y puedes seguir gozando de este beneficio. Abogado, ¿y es válido que aquellas personas que teman por su estatus migratorio ante el TPS, que se somete en este caso a los criterios judiciales en las cortes, que piensen en la petición de asilo? Esto es importantísimo porque hay personas que creen que no pueden acceder a este amparo. Bueno, todo va a depender. Hay que hacer un análisis si la persona ha sufrido persecución en el pasado o si tiene miedo bien fundamentado de sufrir persecución a futuro en su país de origen. Con el tema de los venezolanos, todos conocemos la crisis que hoy en día vive en Venezuela, pero quieres estar claro de que si tienes, cuál es la viabilidad de que puedas pedir un asilo y poder analizarlo con un abogado para que entiendas exactamente cuáles son los argumentos más fuertes que tienes y qué pruebas pueden corroborar dicha persecución. Y es sumamente importante que estés preparado desde el inicio, que apliques, porque eres prioridad para ser llamado a una entrevista ante un funcionario de UCI. Están llamando en estos momentos en una cantidad tremenda, récord en los últimos 4 o 5 años. Esto es de la época prepandemia, que no cabe nadie en el lobby de la oficina de asilo. Entonces, ¿qué ocurre? Tienen que seguir trabajando, tanto los que quieren aplicar ahora como los que ya aplicaron, sigan trabajando en ese expediente, que no los agarre de sorpresa, porque después, entre más tiempo pasa, más difícil es poder conseguir esas pruebas de las cosas que ocurrieron hace 10 años atrás, y después va a ser complejo poder entregar toda esa información a tiempo ante el funcionario de UCIS. Mire, abogado, ha llegado el momento más esperado por la audiencia y ya sabe de qué vamos a hablar a continuación. Son preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. Aquellas personas que se conectan en estos momentos o que posteriormente van a ver en diferido esta entrevista, recuerden que tienen los datos de nuestro abogado de inmigración de cabecera, John de la Vega. Allí van a tener los datos de teléfono. Tienen el mismo teléfono vinculado a un WhatsApp, tienen el correo electrónico, tienen la dirección física, la página web. Es decir, no hay excusa para buscar la mejor asesoría en torno a inmigración, porque es una decisión muy seria. Es el destino de sus vidas que está en juego y no hay que dejárselo quizás a personas que podrán tener muchas buenas intenciones, pero no cuentan con los credenciales. Estamos hablando del paralegal, que es para otras cosas. Es decir, en este caso, y en una condición tan compleja como la que atraviesa el país, lo mejor es tener a los mejores. Uno de ellos,
el abogado John de la Vega, abogado de inmigración. Abogado, luego de ver agentes, dice esta persona, luego de ver a agentes de ICE deteniendo a personas en la corte en audiencias, pregunto si uno debe acudir a verificar el caso o puedo mandar a mi abogado. Sí, bueno, en los trámites migratorios requiere de que las personas que estén en trámites, en procesos de corte, se presenten ante el juez de inmigración. ¿Qué es lo que ocurre? La idea no es, el día que tengas esa audiencia no es que se hace la tarea. Se hace muchísimo antes poder establecer si hay riesgo de que pueda ser detenido en la corte o que tu caso pueda ser desestimado. Si es un venezolano que tiene TPS, lo bueno es que el TPS te protege de la deportación y no va a ser considerado prioridad, con tal de que no cometas, claro está, un crimen o hagas algo que te convierta en deportable o inadmisible. Pero esa es la idea, que podamos analizar ese riesgo, si hay alto riesgo, si hay bajo riesgo, y entonces que estés el día de la audiencia con tu abogado, porque si la fiscalía se mueve para desestimar tu caso de la Corte de Inmigración, existen argumentos legales para poder oponerte a dicho desmeso, dicha terminación del caso. Entonces, eso es algo que tienes que analizarlo con tu abogado y como te digo, o sea, no vayas a ir solo. Hay un mito, una leyenda urbana que la primera la primera audiencia que tú vas en la corte es para que te conozcan, para que te salude el juez. Y yo siempre le digo a las personas, eso es muy lejos de la realidad. Ellos están allí primero para cumplir unas cuotas mensuales que tienen que cumplir y número dos, para establecer si eres deportable o no de los Estados Unidos. Abogado, ¿ICE puede arrestarme si voy a pedir extensión de mi caso? Bueno, es que si pides una continuación del caso y la fiscalía se mueve para desestimar el procedimiento, te puedes quedar en ese momento sin ningún tipo de caso activo y te hace deportable en ese momento. Por solo pedir una continuación, no va a ser, digamos que por eso te van a detener, pero cada vez que tú vas a una audiencia ante el juez de inmigración, te estás exponiendo, si tienes un caso que ellos consideran como prioridad para detener, puede ocurrir. Abogado, ¿qué pasa si tengo una I-220A? Un formato, desconozco acá. ¿Aún pueden detenerme en la corte? La I-220A es una liberación bajo palabra que le entregan a las personas cuando llegan por la frontera. Si llega a desestimar tu caso, no importa si llegaste con I-220A, con cualquier otro tipo de procedimiento, caso desestimado y no tienes ningún otro tipo de procedimiento pendiente, pues eres deportable en ese momento y te pueden detener. Otra pregunta, abogado. Si un juez desestima un caso y el solicitante está con un abogado, ¿no deberían llevarse a la persona o sí pueden hacerlo? Bueno, es que lo que puede hacer el abogado, como te digo, hay que analizar el riesgo antes de ir a la audiencia y en la audiencia hay que oponerse a cualquier tipo de petición que haga desestimación el fiscal. Eso es lo que tienen que hacer los abogados. Y yo le digo a las personas que el trabajo se hace con mucha antelación. Ahora, que el abogado se vaya a pelear con el funcionario, que lo va a agarrar por el brazo, que lo va a parar, le va a bloquear la salida, eso no va a ocurrir. No podemos hacerlo en este país. Es un crimen. Entonces, tienes que estar preparado y hay que hablarle a los clientes claramente cuál es la situación en ese momento. Abogado, el temor es latente en las preguntas. Se siente por lo reiterado y son personas distintas. Si voy a la corte y desestiman mi caso, ¿qué puedo hacer para que no me arresten? Lo primero que quiero decir a las personas es que la gran mayoría de ustedes, el 99% de ustedes, no tienen que preocuparse de esta situación. ¿Por qué les digo esto? Porque los funcionarios están buscando a un perfil de inmigrantes que ellos tienen enlistados para desestimar y llevárselos y detenerlos. Si usted en los Estados Unidos ha estado en el país menos de 2 años y no está representado por un abogado, créame que usted va a ser prioridad de deportación y los fiscales lo van a tener en un listado a la gran mayoría para poder desestimar los casos. Tienes que estar preparado. Si calificas a un beneficio migratorio, quieres pedir un tipo de protección migratoria, hazlo. Si quieres oponerte a esa moción para desestimar que puede traer la fiscalía, prepárate con tu abogado. Pero por favor, no simplemente aparezcan allí, como yo digo, de paracaídas en la audiencia, porque nadie te va a hacer el favor allí, nadie te va a ayudar. Ahí, como ya dije, están para hacer cumplir las leyes migratorias y para conseguir si usted es deportable o no de los Estados Unidos. Vamos a ir preparados y vamos a ir representados.
Abogado, una duda. Aquí preguntan, si se llevan a alguien arrestado en la corte, ¿su familia también corre peligro? ¿Irán tras ellos? Ciertamente, y eso lo hemos visto ya. Hemos visto situaciones donde la inmigración identifica a una persona que sea ya, que se le desestime el caso y muchas de esas oportunidades los familiares también están en la corte y se le desestima el caso a todo el mundo, a todas las personas y terminan deteniendo 4 o 5 personas. Eso ocurre, claro que ocurre. Esta pregunta es larga. Ante lo que está sucediendo en las cortes de inmigración, ¿cómo sabe ICE si una persona que va saliendo todavía la ampara otro proceso o puede apelar para llevársela? Créeme, como usted tiene que hacer su tarea, la fiscalía ya hizo la tarea. La fiscalía sabe si la persona está representada, si la persona tiene otro beneficio migratorio, si la persona tiene crímenes o no, ha cometido crímenes. Eso está en un reporte que tiene la base de datos de la fiscalía y eso es lo que hacen ellos días antes de tener esas audiencias. Así que cuando ese listado sale ya, eso se lo entregan y es automático. Ya los funcionarios de ICE tienen hasta fotos de las personas que están esperando para poder detener. Y si la persona trata de escaparse, la fiscalía puede contactarse fácilmente con ICE para que vayan a buscar a la persona. Abogado, se quedaron algunas preguntas pendientes. Esperemos que las personas participen en sus redes sociales. Para contarles un poco, antes de despedirnos de John, John de la Vega tiene participaciones siempre a través de sus cuentas de redes sociales, donde hay aclaratorias, y él allí también aclara, responde algunas de estas preguntas. Allí tienen los datos, allí están todos los datos para conectarse con John de la Vega, abogado experto de inmigración, nuestro abogado de cabecera de inmigración, para aclarar estas dudas que en estos momentos abruman a la comunidad de inmigrantes acá en Estados Unidos en momentos tan complejos en la que el gobierno de este país está tomando decisiones bastante severas. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Seguro que sí. Hasta la próxima. Conversamos con John de la Vega, abogado de inmigración, nuestro abogado de cabecera en Esto es América.